Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Recientemente el demócrata Joe Biden cumplió 100 días en la presidencia de Estados Unidos y para ello dirigió un mensaje histórico al Congreso, a ambas cámaras del Congreso de su país. Histórico porque tenía de fondo una imagen icónica, dos mujeres sentadas detrás del presidente por primera vez. Por un lado, Kamala Harris, la vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos que ocupaba el sitio de presidencia del Senado, y por el otro, Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y Speaker of the House, como se le dice allá. 100 días para el demócrata Biden con buenas noticias en materia de COVID, con los contagios a la baja, con la vacunación a la alza, con la recuperación económica que se ve a la vuelta de la esquina, pero también con pendientes, entre ellos, por supuesto, el tema migratorio y la relación con México. Esta noche retomamos la discusión sobre Estados Unidos con 4 personas expertas. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Ayer el presidente Joe Biden, sin usar cubrebocas, anunció que Estados Unidos está en camino de vencer la pandemia de COVID-19 y que ya todas las personas que estén completamente vacunadas podrán dejar de usar el cubrebocas. Este sin duda ha sido el principal logro de la administración Biden a 100 días de su gobierno, pero en asuntos migratorios las cosas no van tan bien. Veamos el contexto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a sus primeros 100 días de gobierno superando las 100 millones de personas vacunadas. Durante su primer discurso ante el Congreso, informó que 220 millones de personas fueron inmunizadas. Además, se destinaron $1.900 millones para apoyar a las personas afectadas por la pandemia. Biden reiteró su compromiso con los temas ambientales, reincorporándose al Acuerdo de París y comprometiendo una reducción del 50% en las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030. Según la prensa especializada, Biden cumplió con sus compromisos para combatir los efectos negativos de la pandemia y la mayor parte de lo relacionado con el cambio climático y la economía, pero en el tema migratorio los avances no han sido los esperados. Mediante una serie de órdenes ejecutivas, Biden detuvo la construcción del muro en la frontera con México y revirtió algunas de las políticas más controversiales de Donald Trump, pero no ha cumplido la promesa de aumentar el límite de 15,000 personas refugiadas, permitiendo que miles sigan hacinadas en México. Además, la llegada del mayor número de menores sin compañía ocasionó una nueva saturación en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Biden también envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria que permitiría regularizar a 11 millones de migrantes, pero ha sido rechazada por los republicanos. Durante su discurso ante el legislativo, Biden pidió discutir y aprobar, aunque sea en segmentos, la reforma para beneficiar a 3 grupos: Dreamers, migrantes con estatus de refugiados y trabajadoras y trabajadores agrícolas. Punto y contrapunto. Bueno, y pues vamos a empezar ya la discusión esta noche y voy con Eunice Randón, porque obviamente es tu mero mole. Eunice, tú le has dado muchísimo seguimiento, tanto académicamente como de manera como activista, al tema migratorio. 100 días de Biden, ¿cómo los podemos resumir, analizar, sobre todo en el tema migratorio? Con la promesa de una reforma migratoria, con el diálogo con México, con la vicepresidenta Harris, digamos, encargada de estos temas, con el reemplazo de la embajadora Roberta Jacobson, que se iba a encargar de los temas de la frontera, y pues ya ella se salió del equipo. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Genaro, como bien dices, yo creo que todavía hay un gran pendiente en el tema migratorio. Biden prometió muchas cosas, además de legalizar a 11 millones de migrantes por allá, además del tema que tú ya decías de los Dreamers, trabajadores agrícolas, dar apoyos también para migrantes por allá. Prometió sobre todo aumentar los números en términos del refugio, terminar con el programa de MPP o Permanece en México, que ha comenzado a terminar con el mismo, y poco a poco han ido pasando estos solicitantes de refugio en Estados Unidos que, recordemos, estaban esperando y sus procesos del lado mexicano, y este es un programa que ha sido muy criticado, muy inhumano, y bueno, fue una de las promesas y eso lo ha hecho. A mí lo que me preocupa son básicamente 3 cosas. Ha aumentado el número de menores no acompañados que llegan a Estados Unidos. No es un tema nuevo, es un tema que venimos viendo ya desde hace varios años. Desde 2014 hubo también una crisis muy importante. Al propio Trump le tocó una crisis importante en el 2019, donde cerca de 70,000 menores llegaron a Estados Unidos, pero bueno, otra vez vemos este repunte porque Biden abrió la frontera nuevamente para ellos, ya que son la cara más vulnerable de la migración. Trump la había cerrado con el pretexto de la pandemia en marzo de 2020, entonces eso abre, pero no hay
es decir, no hay con qué atenderlos muchas veces, por ejemplo, del lado mexicano, donde también hay una afluencia importante de esto, pero lo más preocupante es que pareciera que Biden nos cambió el MPP o protocolos de permanencia en México por el título 42. El título 42 es, bajo el pretexto de la salud pública, las autoridades sanitarias en Estados Unidos pueden decidir qué poblaciones ponen en riesgo a los estadounidenses. En este caso han decidido que cientos de familias de centroamericanos que ya pasaron la frontera, que ya se encontraban en Estados Unidos, pues ponen justamente en ese riesgo y los han depositado prácticamente en México diariamente. Entre 100 y 150 migrantes son depositados en la frontera de Ciudad Juárez y de Tijuana, o sea, 150 en un lado y 150 en otro. Estos migrantes, muchos de ellos pasaron por Tamaulipas, ahí los meten en McAllen, en algunos centros que pasan 1, 2, 3, hasta una semana, y de ahí en aviones los llevan a San Diego y a El Paso para depositarlos en nuestra frontera. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, te puedo decir que los 20 albergues que hay ya están en su capacidad máxima. Hay uno que es el del gobierno, Leona Vicario, ese tiene a las personas de MPP, entonces no puede meter a los migrantes de título 42, pero lo más feo es que, y lo más triste y preocupante en términos de los derechos humanos, es que el 80% de estos títulos 42 son familias, núcleos familiares con niños pequeños que incluso se están autoseparando para que sus hijos sí puedan pasar solos. Entonces, imaginemos lo que tiene que estar pasando en una familia, las causas que los llevaron a migrar, para que ellos mismos dejen a sus hijos como si vinieran no acompañados, para que ellos sí logren ingresar. Me tocó ver la semana pasada incluso una mujer que había sido regresada a las 2 de la mañana, las autoridades mexicanas no estaban ahí, la mujer fue atrapada por traficantes, logró escapar porque ella era policía en Guatemala, pero fue violada, fue drogada, su hijo también lo encontró, un niño de 3 años, logró escapar, me explicó ahí un poco, que me tardaría un poco en contarlo, pero al final del día lo que voy es que está habiendo también un abuso importante. Algo importante que hemos notado es el involucramiento cada vez mayor del crimen organizado en estas tareas de tráfico y trata de migrantes. Están diversificando su negocio, desafortunadamente, con personas, y eso creo que es algo muy delicado. Retos para la administración Biden, Antonio, te veía asintiendo lo que mencionaba Eunice, con esa promesa, con esta esperanza que también le dio, muchas caravanas migrantes empezaron a irse también en cuanto a la frontera con México, y tratando de cruzar y tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Claro, yo justo iba a decir que, haciendo una breve recapitulación de todas las promesas que hizo Biden, de cómo entró con esta inercia de revertir mucho lo que había hecho Trump, a esos 100 días que se celebra todo este combate a la pandemia, las millones de vacunas, de más de 2 millones de vacunas por día, etcétera, el paquete de rescate económico, como se mencionó, de casi $2 billones, pero yo creo que justo Waterloo de Biden, o sea, el punto que puede ser crítico es la migración, como bien se mencionaba, porque es donde no ha podido realmente demostrar un cambio tan marcado, tan tajante respecto a la administración anterior. De hecho, como mencionaba Eunice, se ha repetido o emulado algunas prácticas que ya venían de Trump. Entonces va a recibir mucha presión por parte de su mismo partido, o sea, de grupos más extremistas que incluso querían la abolición de ICE y querían hacer una reforma migratoria mucho más ambiciosa. Aquellos también conservadores, porque a la vez dice, bueno, si se abre la frontera, menores, vamos a recibirlos, vamos a dejar pasar a estas personas, etcétera. Entonces hay mucha presión política al interior. Y viene la parte, como dices tú, lo que él ha prometido, que por supuesto que las traficantes de personas y los mismos migrantes han visto una oportunidad en esto de decir, sí viene un cambio en la política migratoria, nos van a recibir, entonces hay que viajar, ¿no? O sea, hay que emprender el viaje, que gastar, porque recordemos que un traficante de personas cobra en promedio $6,000 por persona, o sea que es algo muy, muy fuerte para las personas que deciden emprender este viaje. Y bueno, lo que ha pasado es que tan solo en abril, por ejemplo, llegaron más de 178,000 personas que fueron aprehendidas o detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos por autoridades estadounidenses, donde aproximadamente 16,000 de estas personas fueron menores de edad, menores no acompañados, porque como decía Eunice, lo que ha hecho esta política, esta visión, es incentivar a las personas a decir, bueno, como si están aceptando, si están dejando pasar a menores y lo están
los dejan unas horas en estos centros de detención y demás, pero después los pueden reubicar. Entonces están enviando a los menores y la esperanza es que después puedan reunirse con ellos y así ya todos entrar a Estados Unidos, porque eso es lo que les han vendido. Ha habido una desinformación y una distorsión de la realidad que ha generado incentivos para que aumente la migración. ¿Qué representa esto en la relación con México? A la vez una problemática que aumenta en la al último bloque para poder seguir escuchando a los demás colegas sobre el tema migratorio, porque no se va el tiempo del bloque. Manolo, ¿qué agregar a lo que escuchaste de Eunice y también de Antonio sobre los retos que tiene el presidente Biden en materia migratoria? Convencer de entrada, a pesar de que tiene pues una mayoría en la Cámara de Representantes y digamos que un empate técnico en el Senado con un voto de más por la vicepresidenta que puede de repente votar como en su calidad de desempatar una votación, pero tiene que convencer también a la opinión pública, ¿no?, sobre la reforma migratoria. Sí, claro, yo creo que el presidente Biden entendió la magnitud de lo que era esta reforma migratoria de llevar a 11 millones de personas indocumentadas hacia un camino hacia la ciudadanía y hacia la regularización. Entonces decidió, al momento, a lo que estamos viendo es pivotear desde sus objetivos migratorios, llevarlos y enfocar su gobierno hacia una agenda totalmente progresista, que hemos visto que, vaya, la persona que está ocupando la oficina presidencial con más años es uno de los presidentes más ambiciosos, con una agenda social muy atrevida, muy ambiciosa. Entonces siento que sí, el tema migratorio va a ser siempre una piedra en la administración Biden, pero hemos visto, a pesar de que todo lo que dicen mis compañeros es verídico, pero también estamos viendo cómo la reformación del sistema migratorio y del sistema de asilos en Estados Unidos. En lo que duró la pandemia, muchísimos migrantes y muchísimos buscadores de asilo se quedaron en la frontera mexicana. ¿Y qué estaba pasando con el título 42? Además de esto, en las cortes migratorias en Estados Unidos estaban cerradas y los migrantes estaban esperando y siendo deportados de manera alarmante. ¿Qué ha hecho Biden el día de hoy? Ha abierto las cortes migratorias, se ha empezado a reunificar familias. Ha comenzado hace 2 semanas o hace una semana ha comenzado la reunificación familiar de 1,000 familias que habían sido separadas durante los 4 años de la administración Trump, principalmente muchísimos mexicanos. Se ha cambiado el enfoque principalmente en la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ya ha habido una reforma, asedio hacia las varias comunidades mexicanas en Estados Unidos, principalmente en los condados, por las oficinas de seguridad en los condados. Antes el gobierno del presidente Trump les presionaba a estas oficinas para hacer detenciones arbitrarias a migrantes, detenerlos hasta que llegara a la oficina de ICE con órdenes de jueces federales en muchas cosas o a veces no. Y entonces había esta desconfianza y esta ruptura con las comunidades migrantes y sus mismas fuerzas policíacas. Al día de hoy, el exsecretario Mayorkas, a través de las órdenes del presidente Biden, ha habido un cambio. Entonces estamos viendo estos cambios ya incluso dentro de muchísimas comunidades mexicanas en Estados Unidos. Entonces sí, entiendo que hay muchísimas, y el drama que sucede en la frontera es realmente lamentable, una violación de derechos humanos que es partícipe tanto el gobierno de Biden como el gobierno de Trump, como el gobierno del presidente Andrés Manuel, pero también se están haciendo muchas cosas que también son dignas de recalcar. Claro, en efecto, y coincido contigo en mucho lo que mencionas, pero déjame escuchar también a Raquel, porque nos queda todavía tu intervención antes de irnos a la pausa. Raquel, ¿cómo ves los retos que tiene el presidente Biden, las promesas, la esperanza y sobre todo el tema de que, en efecto, pues estas familias que están siendo reintegradas o estas familias que están también en la frontera, como mencionaba Eunice, viviendo el drama también de que son, de repente las suben en un avión, las pasan al otro lado de la frontera y que no se acaba de arreglar, digamos, el tema migratorio y la herencia que dejó Donald Trump en sus 4 años de gobierno? Coincido plenamente con mis compañeros y creo que das en el punto clave, Genaro, que no solo son las políticas migratorias en sí, sino el poder establecerlas ante una sociedad tan polarizada como la que vivimos, la que vive Estados Unidos en la coyuntura actual. Según encuestas recientes, al menos 8 de cada 10 estadounidenses todavía consideran que su país vive en una sociedad sumamente polarizada y esto no solo afecta a toda la política migratoria que está intentando implementar la administración de Biden, que si bien con buenas intenciones y con un cambio en su retórica, pues finalmente 100 días son poco, pero no se ha logrado hacer un cambio sustancial. Yo además del tema migratorio, otros retos que veo es el hecho de que los cambios más positivos y más llamativos que ha hecho la administración de Biden hasta el momento ha sido a través de órdenes ejecutivas y creo que realmente esta luna de miel de los 100 días se acaba
y viene el reto de lograr consolidar no solamente en términos de las órdenes ejecutivas, sino también en cuanto a legislación. Entonces, eso aunado al tema pendiente que hay sobre justicia penal y justicia racial, creo que van a ser de los principales retos de la administración de Biden a plantear en los próximos meses. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para seguir conversando sobre los temas de esta noche, porque en efecto hace una semana el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una reunión virtual para hablar del tema migratorio. Dicen que tienen coincidencias, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo formal. ¿Qué escenarios podemos prever ahora sí en términos de la relación bilateral México-Estados Unidos en temas migratorios? Volvemos después de la pausa, no te vayas, entonces punto y contrapunto.